Hola tierra amantes, ¿cómo están? Hoy les voy a contar sobre los tomates, por qué podarlos, por qué no podarlos y bueno, por ahí. Para comenzar me gustaría hablar sobre algo que en todos los videos que se refieren a tomates, a las podas, a su manejo, yo por lo menos no encontré alguno que hable de algo muy importante, que no solo se aplica a los tomates, sino se aplica a todo. Y es sobre el contexto y la situación en la que estamos. Eso es muy importante, porque de eso varía todas las acciones. Entonces, por ejemplo, con respecto a los tomates, es muy importante definir en dónde los tenemos plantados, con qué los tenemos asociados, cómo queremos que sea el manejo. Cosas como eso es lo que va a definir si los queremos podar o no. Porque, bueno, ahora les voy a contar un poco más. Por ejemplo, acá tenemos este cantero, que les voy a dejar un video por acá de cómo hacerlo, de cómo lo hicimos sin laboreo. Tremenda salud. Hicimos en el primer taller de Tierra Amor, de Regenerando la Tierra y Cultivando Abundancia. Un cantero sin laboreo, los Peter Pan ya están en camino. Tenemos boñatos, morrones, albahacas, una hermosa ciña si no me equivoco. Peter Pan asomando, abundancia tremenda. Y acá tenemos lo que vamos a ir con el video, los tomates. Bueno, ¿por qué les decía que es muy importante definir nuestro contexto? Porque más allá de si queremos podar el tomate para que mejore la producción o lo que sea, como que en realidad no hay así que digamos datos certeros de que podándolo vamos a tener más producción que si no lo podamos. Porque la planta del tomate es tan abundante que en realidad yo diría que producen medio que, no sé si más o menos o igual, pero de las dos maneras producen abundante. Nosotros hemos cultivado tomates podándolos todos, no podándolos nada, y fue así como, bueno, como llegamos a esto que les voy a compartir hoy. A lo que me refiero con definir nuestro contexto y nuestra situación es, primero que nada, la variedad del tomate. No es lo mismo un tomate, por ejemplo, este es un tomate grande, viejo alemán se llama, divino, semillas propias que guardamos el año pasado. No es lo mismo uno de esos que no va a crecer tal vez tan alto, igual va a crecer esta planta, pero que uno cherry, que puede llegar a medir mucho más de alto. Y definiendo el contexto y la situación, por ejemplo acá está en un cantero asociado con otras cosas, con un Peter Pan, con boñatos, que va a ser el cubresuelo, es esto que va a caminar, va a tapar todo el suelo, morrones, albahacas y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ir podando lo que serían los chupones, se les llama, que acá tenemos un ejemplo clarísimo. Vamos a tener el tallo principal de la planta creciendo, que es este, va a seguir... perdón. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo clarísimo. Tenemos el tallo principal de la planta, que es este, del cual salen las hojas, que esta es una hoja. Vamos a ver bien lo que es una hoja. Esto es una hoja que sale directo del tallo, y desde el tallo principal que sigue creciendo sale esto, que es un nuevo brote. Acá vemos cómo tiene más de una hoja, varias hojas. Esta es una, esta es otra, y acá tiene la yema principal. Entonces sale como un nuevo brote, es como una nueva cabeza. Entonces tenemos que aprender primero que nada a diferenciar, en esta hoja como está, al soque, a diferenciar una hoja simple de un chupón o de un brote. Entonces, esto acá del medio, si nosotros vamos podando los chupones, vamos a mantener una línea principal, que es el tallo, que es la que vamos a ir entutorando. Vamos a ir siguiendo guiándola. Nace la planta, vamos podando todos los chupones y nos va a quedar una línea principal, la cual vamos a poder entutorar en toda esta caña, o en nuestro tutor, en lo que sea. Abajo, las hojas más pequeñas
como esta por ejemplo, las podemos ir podando de la base, entonces vamos a generar más luz abajo también, por si tenemos otra planta asociada. Por eso me refería que el contexto es muy importante. Acá tenemos otra planta que también la vamos a ir podando y manejando junto con todas estas que están acá, para que ellas se vayan siguiendo su tutor, no haya tanta densidad de hojas y a su vez las plantas que están abajo podemos asociarlas y van a seguir creciendo y disfrutando de estar. A su vez, la poda trae grandes beneficios también, por eso hablar del contexto, sobre excesos de humedad, poco flujo de aire. Podemos ir podando los chupones y podando las hojas de abajo y es otra historia. Va a haber mucho más flujo de aire, mucho más sol, entonces como que la planta va a estar más sana si está en un ambiente húmedo, por ejemplo. Pero si está en un ambiente, yo que sé, seco, por ejemplo, y tal vez lleno de aves que se los comen los tomates, si nosotros podamos todas las hojas de abajo, podamos todos los chupones, todo, y queda todo expuesto, capaz que los tomates se los comen más los pájaros todavía, a que si no podamos nada. Que en ese caso sería, si nosotros no podamos ninguno de estos chupones, bueno, de esta poda que les hablé del chupón, se pueden variar, ¿no? Pueden haber variantes como por ejemplo podar todos los chupones de abajo y de repente arriba dejar dos brotes, el principal y un chupón, y ahí hacemos un doble tutorado. Entonces vamos a tener siempre como la conciencia de que cada brote va a ser una nueva guía, y ahí con esa historia es como nos vamos a ir guiando con la poda. Entonces, lo que venía diciendo era que si nosotros no podamos nada, está la variante de podar en todas sus formas, podamos todos los chupones, podamos las hojas de abajo y vamos solo llevando arriba, podamos algunas no, los chupones y vamos viendo. Y está después la de no podar nada. Si nosotros no podamos nada, la planta de tomate se va a hacer muy arbustiva. Por ejemplo, esta planta y esta, ahora yo voy a podar y les voy a mostrar un antes y después. Por ejemplo, quedarían como super matas que deberíamos tener un tutor o una forma de tutorar para que podamos llevar diferentes las puntas de crecimiento de los brotes para diferentes lados, para que pueda como, o simplemente dejarla para que de cierta forma esté más organizada, o simplemente dejarla. Pero si la dejamos, lo que tiene es que las plantas que están a su alrededor asociadas, va a ser más complejo de manejar porque esta planta va a ocupar todo. Va a caer, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Esta es una planta. Acá está el brote principal, yo lo fui podando y ella sigue hacia arriba y la voy entutorando. Pero acá le dejé un chupón que salió abajo y esta planta se vino hacia el costado, no la tutoré, la dejé. Y acá tenemos, si yo levanto este chupón, miren, tenemos boniatos, tenemos un morrón que está empezando a dar flor y hay una albahaca por allá también. Hay un melón de árbol también. Entonces, este era un chupón que yo lo dejé para probar esto mismo. Acá está saliendo otro brote. Se le dice chupón porque se dice que le roba energía a la planta, pero en realidad es un brote, no le roba nada. Por algo la planta crece así naturalmente. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo también? Si quiero, puedo llevar este brote más para acá y acá lo puedo tutorar hacia afuera y acá dejar espacio. Entonces ahí vamos como que jugando con la luz y las plantas de abajo. Lo mismo con esta planta de tomate. Si yo la dejara, el Peter Pan, por ejemplo, me alejo para que vean un poco más. Ahí está la planta, el Peter Pan, el boniato. Si yo esta planta la dejara, no le hiciera nada, caería sobre el Peter Pan, la taparía y tal vez el Peter Pan no estaría tan saludable. Lo mismo con esto. Entonces, después del tallo principal, van saliendo lo que son también los tomates. Los tomates salen directo del tallo principal. Acá podemos ver como del tallo principal sale otro tallito que es el que da las flores y da los futuros tomates. Ahí sale, ahí lo ven. Entonces si podamos todos los brotes que salen entre el tallo principal y una hoja, acuérdense de reconocer lo que es una hoja, entre medio del tallo principal y una hoja vamos a tener un nuevo brote, el cual se le llama chupón, y si podamos todos los chupones vamos a tener el tallo principal, que es el que vamos a entutorar, y de ahí van a salir los tomates. Entonces también los tomates van a colgar
Si son muy pesados, como del tutor que nosotros le pongamos. Pero bueno, esto es simplemente como un leve resumen y desde mi experiencia, los tomates y la poda. La verdad que hubo algunas veces que tuvimos plantas, especialmente como más de cherry y eso, que ni las podamos y lo que dieron fue un disparate. Pero ¿qué pasó? Casi medio cantero era una planta, por ejemplo. Entonces acá solo podríamos haber tenido 2 plantas, las cuales eran muy arbustivas. Teníamos que buscar los cherries siempre. Para juntar los cherries como que íbamos pisando ramas. Entonces también es como facilitar el manejo. Si dejas una planta cherry de tomate muy saludable, sola sin hacerle ningún manejo, va a ser una planta hermosa, saludable y abundante. Solo que nuestro manejo y nuestra cosecha capaz no va a ser tan fácil como si tuviéramos una planta entutorada y a su vez aprovechando el cantero para otras cosas como cultivos asociados benéficos como la albahaca, y podemos poner cubresuelos y otro perenne. Entonces como también nos queda un poco más abierto como para jugar. Espero que haya quedado más o menos claro lo que les quería transmitir, pero desde mi perspectiva no hay una verdad única. No hay que podar los tomates o no hay que no podarlos. Va a depender siempre de tu contexto y tu situación y lo que vos, no solo de la planta de tomate, sino en dónde está esa planta, relacionándose. Así que bueno, espero disfrutaran el video. Si les gustó, los invito a comentar, a poner me gusta, compartir, y si no están suscritos, suscríbanse al canal. Estos son los primeros tomates que estamos esperando grandes. Los Peter Pan también están asomando ahí, los primeros ya. Y hay otros por ahí que les voy a dejar unas tomas ahora para que los vean. Qué hermoso fruto el tomate, ¿no? En la huerta. Es una bendición. Me encantan los bosques de alimento y las plantas perennes. Y también me encantan las plantas anuales y las plantas de huerto. Como son diferentes corrientes de cierta forma por la energía que hay que poner en una o en otra para mantener. Pero cómo están los tomates, ¿no? Muy importante, me olvidé de mostrarles después de la poda. Por ejemplo acá, esta es una poda que hice. Acá le saqué un chupón que se le llama, acá otro. Pero dejé, esta es la planta principal. Dejé este brote central junto con este y ese. Entonces acá tiene 3. Entonces estoy llevando este contra la caña. Este lo voy a llevar a colgar de acá. Y ese lo voy a poner contra el alambrado. Y miren la abundancia de tomates. La verdad que la planta de tomate es muy noble, responde a la poda muy zarpado. Y es por eso que también, bueno, hay que ver qué poda es la que mejor se adapta a nuestra situación. Ahora sí, un abrazo y que tengan un hermoso día.